Buongiorno, buongiorno a tutti. Buenos días a todos a esta conferencia con el presidente de la patronal italiana, Vincenzo Boccia. Gracias por estar aquí. Vincenzo Boccia fue elegido el 25 de mayo como el presidente 30 de la patronal italiana y desde cuando era joven fue muy comprometido en la asociación, fue el exponente del grupo de los jóvenes empresarios. En 2002 se convirtió en el presidente nacional, tuvo distintas cargas en la asociación y uno me lo recuerdo en particular porque nos encontramos en de 2009 a 2013 cuando fue el presidente de la pequeña industria. A lo largo de la presidencia Squincy, él tuvo la guía del Comité Crédito y Finanzas. Hoy queremos hacer un diálogo, queremos llevar a cabo un diálogo acerca de los temas que atañen a la vida económica de nuestro país, pero a mí me gustaría empezar preguntándote por qué tu empresa, que es la Boccia Artigrafiche en la ciudad de Salerno, que trabaja entonces en un sector bastante expuesto a la competitividad, muchas empresas de este sector de hecho cerraron y otras están en apuros. ¿Por qué tu empresa, en cambio, consiguió crecer desde 2008 hasta hoy con una facturación, con un incremento de la facturación en un 325%, si no me equivoco, inversión de 50 millones de euros? ¿Cuál es la razón, la estrategia que se queda detrás de este desarrollo? Y luego, empezando por tu experiencia, por tu vida, vamos a hablar de los demás asuntos. Gracias. Gracias. Para responderte de manera muy sintética, en lugar de hablar de nuestros conocimientos en la empresa, podría citar una frase de Einstein, que es un poco el espíritu de los empresarios, que decía: una idea que no es absurda tiene pocas probabilidades para que se realice. Nuestra empresa era un poco absurda, de hecho, y de hecho vi los datos de Mediobanca hace 15 días y dijeron que el sector de editorial tuvo una pérdida en un 90% del valor añadido, 85% en la productividad, y yo también me pregunté, pero ¿por qué nosotros sobrevivimos? Y en realidad es un poco el reflejo de lo que es la industria italiana. No existen sectores innovadores, sino que existen industrias innovadoras en sectores maduros y no. Por esto nosotros hicimos algo sencillo, muy simple. Siendo sintético, nosotros transformamos el problema en una oportunidad. Con la red, con Internet, la cantidad de papel imprimido en el mundo se reduce y también en el mercado doméstico, el mercado italiano, claramente se reduce, pero la geografía de mercado de la industria de la prensa se ensancha, porque hoy tú tienes la posibilidad de elegir datos, recibir datos de clientes que se encuentran quizás a 2.000, 2.500 kilómetros de tu empresa en París, en Londres y otras ciudades fuertes en las que hay un gran mercado editorial, e incluso Milán en Italia, claro, como nuestro mercado nacional. Entonces los clientes te envían datos en tiempo real gracias a Internet y tú los imprimes y luego envías todos los datos. Entonces el recurso de Internet, que aunque se imprima menos, en realidad ha producido un ensanchamiento del mercado. Y luego tener una organización de las plantas, las instalaciones en Europa, y tener una organización que esté a la altura de tener este nivel de competitividad, porque claramente tenemos una competencia con todos los demás países. Esto es un reto que en nuestro sector, que hace que nuestro sector pueda reaccionar delante de todos los retos actuales. Y cierro el otro tema, el otro asunto que es un gran tema de la industria italiana, es que hemos entendido que teníamos que ser excelentes en todos los campos, en todas las vertientes: finanzas, producción, marketing, y no solo en una. Y esta es la historia de la industria italiana. Hasta los años 90, la historia de la industria italiana nos dice que si sabías hacer la función, por ejemplo, tenías competencia, mientras que hoy tienes que estar a la altura de todos los sectores, de productores a empresas a instituciones.
este es un paso cultural y sustancial, no sencillo, pero que hay que hacer en este reto que Italia tiene por delante. Y además, ya no hay una visión de sectores, dividida en sectores, porque nosotros ya demostramos que en un sector maduro como el papel imprimido puede crecer, se puede crecer. Entonces, el problema es ser innovadores o no, y esto es otro par de mangas. Esto forma parte también del cambio cultural, del nuevo estilo empresarial que tú has pedido en distintas ocasiones, incluso cuando te has convertido en presidente de la patronal italiana. ¿En qué consiste este cambio? Y añado también la pregunta acerca de la productividad, porque uno de los temas fundamentales que los analistas de los que los analistas siempre hablan y han hablado especialmente en los últimos años es que las empresas italianas tienen un problema serio de productividad. En Italia la productividad subió en un 1%, mientras que los demás países europeos en un 18%. Entonces nos quedamos atrás. Estos problemas con respecto a las empresas, la productividad y el cambio cultural. ¿Qué quiere decir? Bueno, la productividad es uno de los grandes asuntos del país. Si pensamos en el hecho de que en los últimos 15 años con respecto a Alemania, por ejemplo, la productividad en Italia bajó en un 30%, el famoso coste laboral por unidad de producto que antes se encontraba en 100 en Italia, tanto en Italia como en Alemania, hoy tenemos 130 en Alemania y 100 en Alemania. Perdón, en Italia y 100 en Alemania. Este es un problema actual y también futuro, y si no lo resolvemos no solo va a tener consecuencias en el marco de la industria, sino que en otras vertientes también. Es un problema porque a paridad de divisa es como decir que el país más fuerte devaluó en detrimento del país más débil y nosotros perdimos el reto de la productividad que tenemos que recuperar. ¿Cuál es uno de los puntos esenciales que mirando al modelo alemán gracias al que se ha recuperado productividad? Entonces, ¿cuál es la industria que tenemos que construir, que imaginarnos en Europa, especialmente en Alemania, pero también en la parte oeste de Europa? Una industria con alto valor añadido, con alto nivel de productividad y con grande inversión. Porque claro, hay que entender qué hay que hacer y ya tenemos una idea de análisis de la situación. Y cómo Alemania resuelve, soluciona la cuestión de la productividad, esto llega de Schroeder. Schroeder inventó el cambio entre retribución y productividad, los contratos de segundo nivel empresarial. Y esto tiene dos efectos. Uno sustancial de tipo económico, es decir, el aumento de la productividad en las plantas alemanas y la segunda consecuencia de método, porque con ese modelo se pasa de una idea conflictual dentro de las plantas a una idea de colaboración de la competitividad, porque si tú cambias retribuciones con productividad, entonces haces que la riqueza que se produce en esa planta, una parte de esa se distribuye a los trabajadores y ya que los trabajadores quieren que esa planta tenga productividad, aceptan este cambio. Entonces, esta es una nueva línea política económica y fiscal en Alemania y que nosotros no hemos seguido si tenemos que hacer una comparación. Y luego, claro, la productividad del país depende de todos los factores y no solo de la industria del país, pero yo hablo de lo mío, hablo de la industria y por lo que atañe a nuestra vertiente tenemos dos aspectos. Uno, las relaciones industriales, nosotros y los sindicatos que encaucen la industria italiana para que pueda hacer elecciones importantes para recuperar la productividad y luego también tenemos la inversión privada, gracias a la que se puede recuperar la productividad, pero esto no quiere decir que no debemos hacerlo primero, porque alguien lo entiende de esta manera, pero tenemos tanto organización empresarial como inversión. Y esto también significa tener una política fiscal que haga ciertas elecciones. Y luego la segunda pregunta que tú me has planteado es ¿qué tienen que hacer las empresas italianas? Bueno, si tuviéramos que sintetizar, que resumir el análisis en un mundo en el que los promedios de sectores ya no tienen ninguna significatividad, y esto también atañe a la representancia, por ejemplo, si hablamos de cualquier sector de la industria italiana, en promedio el
20 o 30% arroja buenos resultados, el 60% está medianamente bien y el 20% no tiene ningún resultado. Entonces hay que considerar las tres áreas, todas las tres, porque claro, hay que tomar decisiones con respecto a los distintos sectores, porque hay incrementos distintos según la situación. Entonces, ¿cuál es el reto del país desde el punto de vista macro? Y luego volvemos a hablar de las empresas y de lo que tienen que hacer. El reto del país es hacer que ese 60-70% que está en el centro pueda hacer lo mismo que hace el 20% que arroja resultados, y no decir que ya que el 60% no lo hace, entonces ya no lo hacemos. Esto no es la manera de trabajar. Si el 20% hace las cosas bien, ese 20% es innovador, tiene más retribuciones, hace los intercambios entre retribuciones y productividad, ese es el camino que tiene que seguir la industria italiana, y esto también conlleva una doble dimensión de la industria, una pedagógico, formativa, educacional con respecto a la empresa del futuro, es decir, hablar a todas las industrias, a las pymes y encontrar las líneas directrices. Y la segunda es una línea económico-fiscal. Entonces, pasar de ser productores a empresarios. Entonces, volvemos al punto de partida. Sí, es verdad que fabricar bien un producto no es una variable de competitividad, sino que es la precondición para entrar en un mercado. Entonces hay que jugar, hay que apostar por otras vertientes. La apertura y la complejidad del empresariado y las empresas italianas concierne este recorrido. Nosotros ahora tenemos empresas instituciones, podríamos llamarlas empresas instituciones. Quiere decir que hay una diferencia de papeles entre directores, trabajadores, hay una dimensión de colaboración para la competitividad. No es algo fácil, no es algo fácil en un país en el que siempre nos dijeron que la solución era el conflicto, y se había confundido el método con el mérito, y se había confundido incluso desde un punto de vista de los medios de comunicación la cuestión de los conflictos, porque si yo hoy dijera algo en contra de los sindicatos, mañana los periodistas irían a escribir un artículo sobre mí en los periódicos. Entonces yo creo menos en los medios de comunicación y creo más en la sustancia, y es un conflicto de interés, claro, pero tienen que aceptarlo. Por tanto, responsabilidad de las empresas, de los sindicatos y de la política. Por tanto, vamos a focalizar la atención en el tercer punto. El ministro Calenda ayer dijo que hace falta un gran plan industrial para fomentar la inversión en nuestro país. ¿Se trata de una de las muchas declaraciones que se hacen o es algo concreto para poder ayudar la recuperación? Bueno, esto se lo tenemos que preguntar a Calenda. Yo les puedo decir si estoy de acuerdo o no. En la entrevista de Calenda se desprenden tres aspectos muy interesantes. En primer lugar, Calenda habla de una cuestión temporal, porque tenemos que aumentar el tamaño de la torta para luego poder repartir las partes, porque de no hacer así, no podemos tener una visión de un cierto tipo. Por tanto, estamos de acuerdo con la estrategia según la que tenemos que incrementar el tamaño de la torta y luego repartirla. Por tanto, primero hace falta crecer y luego porque tenemos que afrontar el crecimiento, el débito, la deuda y el déficit. Por tanto, tendremos que ser más valientes, porque Estados Unidos nos dice que cuando hay convergencia entre la política económica y monetaria de un país, esto afecta a la economía, tiene un impacto positivo y el país crece mucho más con respecto a lo que ha hecho Europa, por ejemplo. Por tanto, ¿cuáles son las prioridades? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y es muy interesante ver que un exponente del gobierno del país plantea una cuestión de prioridad.
Me sorprendió mucho en un encuentro una respuesta de Joaquín Rovals, quien respondió a la pregunta de qué es lo que más le impactó de la entrevista que tuvo con el Papa Wojtyla, y él dijo, pues la capacidad de distinguir entre las cosas urgentes y las cosas importantes, de no ser capaces de distinguir las cosas urgentes y las cosas importantes y darnos las prioridades adecuadas, aunque cada uno tenga su visión. Por tanto, no podremos volver a crecer. Luego Calenda dice que tenemos un aparato industrial muy poderoso, muy importante, y si hacemos que sea competitivo y tenemos que detectar las herramientas adecuadas para hacer todo ello, pues gracias a la recuperación de la oferta podremos volver a crecer y por tanto incrementar la demanda y la oferta. Hoy en día hay personas que dicen que esta elección es una elección equivocada, pero yo no estoy de acuerdo con ello, porque si queremos llegar a tener una política de la demanda, por tanto, más demanda, más ventas, tenemos que utilizar estas herramientas a través de la política de la oferta. Por ejemplo, si hablamos de primas de producción y tenemos una parte de política fiscal, por tanto, pongamos que queremos quitar impuestos de las primas de producción, pues esto podría ayudar a las empresas. Pero los sindicatos nos dicen que el 20% de las empresas italianas tienen contrato de segundo nivel, por tanto, el resto no lo tiene. Por tanto, el 80% no tiene contratos de ese tipo y por tanto no vamos a hacer todo esto. Por tanto, ¿tenemos que cambiar esto o no? Y de poder hacerlo, se incrementarían los sueldos. Recordemos el caso Volkswagen de hace algunos años, cuando los trabajadores los empleados de Volkswagen ganaron 6.000 euros de primas. Esa es la política de la oferta, porque hace que las empresas sean competitivas gracias a un salto de competitividad y brinda más dinero a los trabajadores. Pero también se trata de política de demanda, porque de hacer así, con más sueldos, vamos a reactivar también la demanda. Si empezamos por la política de la demanda, prescindiendo de la oferta, no hacemos que el país vuelva a ser competitivo. Y ya que no tenemos la herramienta de la devaluación porque compartimos la misma divisa, tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho en este país, es decir, recuperar la política de la oferta. Alguien ha dicho que no está de acuerdo con lo que yo considero que es justo para el país, esta política de estas estrategias. Me han tachado de tonto por decir esto, pero yo creo que la política de la demanda plantearía muchos problemas al país. Tendremos que superar la ansiedad de la incertidumbre por la situación económica de este país, porque de no hacer así, lo único que haremos será ahorrar, porque le tengo miedo al futuro. Por tanto, tenemos también que considerar el factor ansiedad. Este es el gran problema que tiene el país. Por un lado, el riesgo de incertidumbre. Por otro lado, el hecho de que no vamos a hacer nada porque creemos que nada va a cambiar. Y por tanto, como empresarios italianos tenemos que
brindar una idea de política económica en el interés del país. Calenda también ha dicho algo con el que yo estoy totalmente de acuerdo, algo que representa una evolución muy importante del sistema industrial. Es decir, que en la política económica hay factores horizontales que no son de sector. Y yo, como patronal italiana, estoy de acuerdo con ello. Hay que hacer políticas de factores. Tenemos que hacer que el país sea competitivo y luego cada empresario pueda trabajar mejor. El hecho de detectar políticas de factor en cada sector nos brinda una buena clave de lectura para el futuro del país. Y en segundo lugar, se trata de una interpretación de política que perjudica al sector. Porque si yo hoy, como presidente de la patronal, representara un sector, yo podría desarrollar un plan que esté encaminado a favorecer el sector editorial, porque yo represento ese sector. Por tanto, una patronal que detecta, que entiende la importancia de la política de factores, una política horizontal y no vertical, el hecho de que estemos de acuerdo con esto es muy importante. El hecho es que luego esto se convierta en un ataque a los directivos. Bueno, esto yo no voy a decirlo en las asambleas porque sería algo muy arriesgado. Por tanto, yo creo que hay que cambiar los impuestos sobre las primas de producción. Esto es algo que perjudica mucho al país. Por tanto, si quiero participar en la recuperación del país, tengo que plantear esta cuestión. Si soy consciente de que mi país tiene una deuda pública importante y tengo que detectar elementos selectivos importantes de políticas económicas para poder crecer, tengo que sentirme corresponsable de la situación. Porque al hablar de responsabilidad en Italia, siempre se habla de la responsabilidad de los demás y nunca hablamos de nuestra propia responsabilidad. Por tanto, yo quiero hablar de corresponsabilidad y no de responsabilidad, porque nosotros queremos también analizar cuál es nuestro papel, pero también miramos la responsabilidad de todos, porque el crecimiento de un país no es solo una cuestión económica o política, sino que es una cuestión que atañe a todos los ciudadanos del país. Si los ciudadanos no se sienten corresponsables de la situación en su conjunto, pues no vamos a ir a ningún lado como país. Por tanto, en este momento delicado podemos encontrar una oportunidad muy importante de contar el futuro de un país industrial con muchas potencialidades, un país muy bonito. Mis amigos industriales me han contado un dicho muy importante, un refrán. Mis amigos chinos me han contado que si cuando llueve, por así decirlo, en lugar de echarles la culpa a los demás, haríamos algo que podría ser, por ejemplo, abrir un paraguas, pues esto podría ser mucho más útil. Por tanto, esto es lo que queremos decir y luego ya veremos si alguien quiere seguirnos en ello. Tengo que decir que siempre he apreciado esta idea según la que siempre tenemos que empezar por sentirnos corresponsables. De no ser así, nunca podríamos tener un diálogo fructífero.
Por tanto, tú has hablado de capitalismo moderno que debe introducirse en Italia y los factores que acabas de mencionar forman parte de ese concepto, por supuesto. Porque no se trata de un capitalismo liberista exclusivo, sino que es un capitalismo que ayuda al el país a crecer. Pues la paradoja es que en Occidente se habla de capitalismo moderno y los excomunistas hablan de capitalismo salvaje. Se trata de un mundo que fue contado de manera muy distinta. Por tanto, tenemos que trabajar sobre esto, tenemos que desarrollar una idea de país, de capitalismo moderno, que tiene dentro de sí una idea mucho más amplia, una idea de sociedad, sociedad abierta, que incluye, que es una fábrica, sino una pequeña comunidad, una comunidad país. Una planta es una pequeña gran comunidad. Si conseguimos hacer una comunidad en situaciones de revoluciones, por tanto, tenemos que desarrollar esas comunidades de empresarios de las industrias. Tenemos que seguir el buen ejemplo del 20% de las industrias que están arrojando muy positivos, que están trabajando de manera productiva. Por tanto, la idea de capitalismo moderno es muy importante para una sociedad que incluye, una sociedad abierta y por tanto se convierte en una idea cultural, además de económica. Por tanto, las ganancias, los beneficios, las utilidades son un recurso y no es el objetivo. Por tanto, el capitalismo moderno significa una idea de sociedad. Cuando yo tuve la experiencia de pequeña industria y trabajaba con jóvenes empresarios, pues ahí fue cuando me di cuenta de todo esto, cuando empecé a concebir este concepto. Porque hace algunos años, si le preguntabas a un emprendedor afiliado a nuestro grupo, ¿cuál es tu sueño? Pues hacer que mi empresa dentro de algunos años pueda arrojar resultados muy positivos. Cuando hoy le planteamos la misma pregunta, es decir, ¿cómo, cuál es la pregunta que tienes al entrar en una empresa? Pues me pregunto cómo será mi país en el futuro. Por tanto, la impresión es que podemos hacer mucho, pero que no conseguiremos hacerlo. No se trata de una cuestión cultural, sino de una cuestión económica. Es decir, puedo sentirme muy fuerte dentro de mi planta, de mi empresa, pero al salir de ella, si empiezo a perder competitividad, pues empiezo a perder en general. Pierdo partes y estoy empezando a caer y ya no puedo recuperar mi situación. Por tanto, como patronal italiana tenemos que aprovechar en sentido positivo todo esto para poder construir una idea de país. Cuando alguien dice que no está de acuerdo con el hecho de que la patronal trabaje también con la política, pues yo digo, pues es lo que tenemos que hacer también. Y cuando hablamos de política de oferta en lugar de política de demanda, pues también es una cuestión política. Estamos expresando una idea de política económica y está muy bien que una entidad intermedia del Estado también trabaje en política económica. Tendríamos que preocuparnos de ser lo contrario. Por tanto, la política es algo demasiado importante para que solo los políticos se ocupen de ella. Por tanto, nosotros reivindicamos la idea de poder también ocuparnos de política económica.
Y si alguien tiene una idea de política económica que en nuestra opinión podría causar más problemas que soluciones, nosotros tenemos el deber de decirlo. El sí en el referéndum se fundamenta en el hecho de que si hay una política de oferta de largo plazo, tienes que tener una dimensión de gobernabilidad y de estabilidad que haga que tú tengas esa paciencia. Por tanto, nosotros empezamos por la economía para llegar a la política. Esto es muy sencillo. Bueno, le saludamos a Snyder, nos despedimos, luego le vamos a ver en el stand de Federleño. Por tanto, si te fijas en ello, hay una frase muy bonita de Chamonix que decía: mis objetivos son políticos, mis explicaciones son económicas. La patronal empieza por explicaciones económicas y llega a tener elecciones que son políticas y que afectan mucho a la vida del país. Podéis estar de acuerdo o no con el punto de vista de la patronal italiana, pero nosotros consideramos que tenemos que tener paciencia también, porque no existe contemporaneidad entre causa y efecto en economía y en política. Lo que hacemos hoy, el resultado lo vemos mañana. Lo que hizo Schroeder, pues el resultado lo vemos hoy. Los efectos de la productividad alemana son los efectos de aquella elección de hace 15 años de Schroeder. Si lo queremos todo enseguida, pero no tenemos las herramientas para poder manejar todo eso en el largo plazo, y no podemos afrontar los problemas que podrían surgir, pues se trata de un problema. Y es un problema de nuestro país. Por tanto, por unanimidad en la patronal, y en la patronal tenemos empresarios de izquierdas y de derechas, pues por unanimidad han votado sí al referéndum, porque consideran que hablar de cuestión económica y política en el país es algo muy importante. Por tanto, esta es nuestra opinión. Estamos diciendo que sí al referéndum. Por tanto, bueno, esto es lo que quería, ese es el mensaje que yo quería trasladar a ustedes. Pues vamos a profundizar un punto específico en lo que atañe a las relaciones economía-política. Tu empresa está en Salerno, por tanto, conoces muy bien el tema del sur. Usted ha dicho que en el sur no hacen falta políticas extraordinarias, sino que más intensas, pero iguales con respecto a las políticas que necesita el resto del país. ¿Qué es lo que significa para ti intensas? En un artículo que leí se decía: el bien de Italia es el bien del sur de Italia. ¿Qué quiere decir todo ello? Pues que cuando una herramienta de política económica funciona, porque en jerga técnica decimos que es pujante, por ejemplo, una ley de inversión, pues vemos que la inversión vuelve a incrementarse, se reactiva inversión privada en el sector sanitario. Por tanto, la ley Sabatini de inversión ha llevado a un incremento de la inversión privada. Por tanto, se trata de una herramienta muy importante. Antes, la lógica era: como ya es pujante y funciona, pues vamos a inventarnos algo distinto, algo más. En cambio, hoy tendríamos que hacer lo contrario, coger una herramienta que ya es pujante, pues invertir recursos en esa herramienta. ¿Qué tiene que ver todo ello con el sur de Italia? Pues tiene mucho que ver, porque si nos planteamos cuál industria queremos imaginar
y la cuestión industrial es una de las cuestiones más importantes del país. Y decimos que queremos trabajar en los factores para ser competitivos, pues tenemos que entender que las elecciones de política económica tienen que ser consistentes con lo que necesita el sector. Por tanto, si vemos que algo funciona, pues hay que invertir en ello. Si vemos que la ley Sabatini ya funciona en el resto del país, pues tendremos que cogerla e invertir en ella para hacer algo que se parezca en el sur. Por tanto, concentrarse de manera muy determinada con una línea única, en una línea única país para que pueda ser aplicada también en las partes más débiles del país, esto es lo que tenemos que hacer. Porque de no ser así, corremos el riesgo de tener una única política económica a nivel nacional y luego tener 8, en el caso de las regiones del sur de Italia, 8 políticas locales. Y mientras Calenda habla de política de ofertas y factores a nivel central, habrá algunas zonas que hablarán de política de sector. La cuestión es que tenemos que ponernos de acuerdo. Tener una convergencia de política económica italiana significa justamente esto, simplificar cosas complejas, no complicar las cosas sencillas y fomentar las cosas que ya funcionan. Es algo muy sencillo. Pero en este país parece que siempre nos centramos nuestra atención en lo complicado y no en lo sencillo. Porque tenemos muchas complicaciones. Y estas complicaciones hacen que Italia tenga el nivel de calidad de los trabajadores más alto del mundo. Por tanto, podría decir que yo soy pesimista en las previsiones y optimista en las expectativas. Nosotros somos el segundo país industrial de Europa después de Alemania, pero una empresa italiana paga el 30% de energía más y tiene un coste laboral por unidad de producto que es 30 veces mayor con respecto a Alemania. Está claro que con esas condiciones, cuando vamos al extranjero, somos los mejores del mundo. Entonces, hay alguien que existe, no quiero hablar de la religión, pero alguien dijo, bueno, los italianos son muy buenos, entonces tenemos que complicarles un poco la vida. Y esto es importante porque nuestra vida es tan complicada que cuando te vas al extranjero te parece haber vuelto a la primaria. Señores, el mundo está delante de nosotros, Italia lo va a conseguir. No tenemos que decirlo demasiado en voz alta, pero si miramos a nuestras potencialidades, a nuestros recursos, podemos conseguirlo. Es por esto que somos buenos, somos segundos y somos segundos con todas estas limitaciones. Y piensen en qué podríamos ser sin estas limitaciones. ¿Qué son estas limitaciones? Son los factores, la cuestión fiscal, energética, de la productividad. ¿Y qué son los factores? Son los que tú tienes que resolver con la política de la oferta. Puedes sacar por todas partes, pero al final la conclusión es la misma. Y claro, no sirve para nada hablar de la demanda. Podemos dialogar con los que hablan solo de la demanda, pero diciéndole que estamos haciendo el interés, estamos trabajando en pro de la demanda, empezando por la oferta. Les estamos ayudando y ellos no lo saben, porque ellos solo complican las cosas sencillas. Pero por esto nosotros estamos aquí, no os preocupéis. Cuando
he estudiado el tema de la productividad, me he dado cuenta de un dado hace 2 años, no sé si es lo mismo hoy, pero tendencialmente que sobre las 30, 40.000 empresas italianas mejores tienen una productividad superior con respecto a la de las alemanas. Esto es sobrecogedor, pero y luego me pregunto, ¿por qué no miramos a las mejores y luego siempre queremos encontrar coartadas para decir que el mundo no funciona? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, con respecto a la patronal italiana, es que todos nuestros socios tienen que entender lo que hicieron los que están delante de nosotros. Y tienes perfectamente razón, porque si esas empresas son muy competitivas con respecto a con limitaciones de nuestros países, tienen algunas excelencias porque tienen que compensar las limitaciones de nuestro país. Y claro, hay que explicarlo, no siempre es fácil, no siempre es sencillo, porque el pasaje generacional, por ejemplo, o el empresario de primera generación que no ha pensado en el futuro y que con el paso del tiempo y que en los años en Italia, desde la posguerra hasta hoy, siempre ha tenido éxito con el mismo producto. Yo hablo como hijo de un fabricante. Mi padre que creó la empresa mm, trabajaba como hacía las impresiones y esto era su trabajo en un mundo en el que no había una sobrecapacidad de producción como está ocurriendo hoy. Entonces hay que estar atentos incluso a detectar los segmentos. Pero el hecho de saber producir, de saber fabricar, era un factor de productividad. Luego todo esto se evolucionó, entró la segunda generación y junto con la primera creó una dimensión, podríamos llamarla de copresencia nacional entre las tradiciones, la experiencia de tradición por la primera generación y la complejidad que conllevaba toda la segunda generación en términos de visión del mercado, etcétera. Y contar algo, contar es algo y hacerlo es otro. Entonces no es fácil. Tenemos que esperar que los pasajes de generación, los cambios de generación van a tener éxito, porque no siempre es así. Y está bien que alguien compre las empresas italianas, porque si queremos inversión en nuestro país, está bien, pero esto significa que la patronal italiana tiene que ser capaz de decirles a sus empresarios cuáles son las líneas directrices del futuro de la empresa italiana, de la industria italiana, y mientras que cuento esto en nuestro interior a los socios, por ejemplo, si miramos a los balances de estas empresas que tú has citado, muchos años vemos inversión en actividad intangibles con respecto al pasado, y hoy la mayor inversión de estas empresas se encuentran en la marca, en la identidad, en la organización, es decir, elementos que no se pueden tocar. Y aquí hay otra cuestión, otro asunto, la relación con los bancos. Los bancos italianos son capaces de evaluar, bueno, digamos, la complejidad de la nueva inversión de nuestras empresas. Tú te vas a un banco y tú dices, yo ya no quiero ser un proveedor, yo quiero crear mi marca y necesito una campaña de marketing porque quiero convertirme en una empresa. Bueno, la publicidad es algo que no existe, que no se puede tocar, y el sistema financiero es capaz de evaluar si esa campaña va a tener éxito o no, y si esa estrategia industrial que no puedes, que es intocable, va a tener éxito o no, porque claro, si luego tienes éxito, tu empresa va a tener, va a arrojar muchísimos resultados. Entonces el reto que tenemos por delante es esto, hacer que el 60% de la empresa que se encuentra en la franja en el medio haga un salto, haga un cambio, y entendiendo lo que hace nuestro, el 20% que hace las cosas mejores, entonces empezando a seguir ellos, y por el otro, a través de elecciones de política económica y de relaciones con las entidades de crédito que encaucen las elecciones de esa empresa hacia la justa dirección. Nosotros nos encontramos en el pleno de una fase de transición de la industria italiana. Hay que entenderlo, esta es la verdad. Sí, esto me parece que es una nueva tarea para las instituciones. Y hemos hablado también de los bancos, crédito y finanzas. Los bancos, es patente, tienen una gran necesidad de erogar crédito, porque sin esto no hacen su trabajo y se baja su productividad, y al mismo tiempo tienen muchos créditos morosos, y
aprobaron las pruebas de estrés del Banco Central Europeo bastante bien, todos los bancos italianos, pero al mismo tiempo sabemos que muchas empresas italianas dependen y tienen deudas con los bancos italianos. Entonces, ¿cuál es la vía de salida, el camino de salida delante de todos estos factores que siguen no funcionando? Aquí tenemos dos aspectos. Ante todo, hay una oportunidad en este escenario. Es un escenario muy raro porque tenemos una liquidez bastante grande, pero que no llega a la economía real y por distintas razones. Es decir, llega a las empresas del 20%, llega con un coste medio alto a los que están en la franja central y no llega para nada a las demás empresas que están en la situación marginal del mercado. Y bueno, los bancos no cobran nada con los tipos de interés con tasa cero. Entonces, ¿qué es que se podría hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Tanto el punto de vista empresarial como el punto de vista de los bancos. Ante todo, yo creo que hay que dar otro paso por delante. Es decir, ya no hay que trabajar con herramientas de deuda, porque si el objetivo es fortalecer los patrimonios de nuestras empresas, los activos de nuestras empresas que tienen éxito, entonces crecer sin deuda, entonces el reto no es construir un mini bono en lugar de una deuda, porque a los ojos de la empresa siempre es una deuda, porque si yo sustituyo un leasing con un mini bono, para el banco cambia porque hay una disintermediación con el banco con respecto al mutuo, pero para la empresa siempre con respecto a la hipoteca, pero para la empresa siempre es una deuda. Entonces, ¿cuál es la solución? Abrir sus propios capitales, es decir, tienen que convertirse en empresas menos familiares, menos patriarcales. Esta es una cuestión incluso de tipo cultural y tienen que empezar a crecer sin deuda. En un mundo que ya no cobre nada de los depósitos y donde los bancos no cobren nada de los bonos estatales, de la deuda estatal. Entonces, si fuéramos capaces de construir un nuevo modelo de gobernanza, y tenemos también un proyecto, el proyecto ELITE de bolsas italianas, en el que, al que aportamos nuestra contribución como pequeña patrona italiana. ¿Y qué dice este proyecto? Toma algunas pymes y las involucra en un escaparate, y en ese escaparate las entidades de créditos pueden verlas, analizarlas y luego pueden otorgarle crédito. En esa ocasión tú evolucionas tu empresa, creces sin deuda y empiezas un nuevo recorrido, empiezas a construir. Y hoy el proyecto LEAD de Bolsa Italiana ve casi 300 empresas cotizadas y nuestro objetivo, y nosotros tenemos que ser muy activos como la patronal italiana, tenemos que ser capaces, tenemos que aglutinar a miles de empresas a este recorrido y no centenas, porque si lo consiguiéramos, por ejemplo, tener 1000 empresas cada año y si cada una de estas empresas involucrara y ganara 5 millones de euros, tendríamos 5.000 millones de euros de inversión privada italiana, y si estos 5.000 millones de euros se convirtieran en inversión y luego a través de una ley selectiva como la ley Sabatini u otras leyes o no sé qué, si a través de esto fuéramos capaces de crear un nuevo círculo en el que Italia empieza a arrancar otra vez, haciendo crecer nuestras empresas sin deuda, esto sería fenomenal. Entonces, segundo tema, hay que acelerar un diálogo con ABI en el que detectar un modelo de evaluación de las empresas gracias al que los bancos puedan incluso evaluar los activos intocables, porque si el nuevo mundo es el mundo digital, de la marca, de la organización, de la productividad, si tenemos este nuevo mundo, si tú no tienes un sistema financiero que razona como tú y tú te presentas y propones estas cosas y ellos no te entienden, el sistema no te entiende, entonces si ese sistema financiero no lo consigue es un problema, si no consigue entenderte. Pero al mismo tiempo, si tú
encuentras atajos y encuentras a socios en sus empresas, ellos evalúan y valoran estas cosas. Entonces nosotros tenemos que crear un nuevo diálogo entre las empresas. Esta es una revolución que se puede llevar a cabo. Tenemos muchas herramientas, por ejemplo, el proyecto Elite, la bolsa italiana, y tenemos que empujar este proyecto y seguir trabajando en ello para que no 20 o 30.000 empresas fueran la pera limonera de Italia. Es muy bonito para el país, pero no es bastante. Lo que tú dices está bien para las empresas que tienen una cierta estructura, una cierta gobernanza, porque claro, todo esto requiere una gobernanza de un cierto nivel, un nivel de habilidades y competencias también bastante elevadas. Pero si hablamos de las pequeñas y medianas empresas, ¿cómo se pueden ellas ajustar a este nuevo escenario? Y cuando no tienen dinero, cuando no tienen liquidez, que esta no llega porque las reglas son demasiado estrictas o porque los bancos no quieren arriesgarse a incrementar sus deudas y créditos morosos. Hay dos aspectos. Primero, tú puedes convertirte en algo grande aún siendo pequeño. Entonces, si tu objetivo es encontrar mercados lejos, que pueden estar en Europa, encontrarse en Europa o fuera de Europa, es evidente que tienes que tener un tamaño bastante grande. Si este es el objetivo de la empresa, si no lo consigues, tienes que crecer. ¿Y cuánto tiempo de falta para crecer? Tienes bastante capital, tienes que hacer inversión, puedes crear nuevas redes, puedes hacer otra inversión. Es distinto. La cultura de la sociedad abierta no solo atañe a la sociedad, sino que también a las comunidades de las empresas. Ese es el estilo de los empresarios. Entonces, ¿cuál es el segmento del mercado que tú quieres detectar y dónde, en qué parte del mundo tú quieres detectar los nuevos mercados globales, los nuevos ricos del mundo, los chinos que se están convirtiendo en un pueblo rico, en un pueblo de consumidores y no solo de productores? Bueno, está claro que tienes que tener un tamaño empresarial bastante grande, tanto para que tú puedas tener una oficina en China, una oficina en Londres, etcétera. Y esto significa lo que hemos dicho en la asamblea pública, es decir, desde el punto de vista estrictamente empresarial, que no quiere decir que lo pequeño no es bueno, no, pero significa que ser pequeño es una condición que hay que cambiar, si este es el objetivo final, claro. Luego, esta es una de las soluciones y luego hay una solución interna, doméstica, que son los pequeños artesanos que pueden utilizar las herramientas de Internet que rompen, abaten las barreras para enviar sus productos en términos selectivos y en términos selectivos en todo el mundo. Pueden enviarlos a todo el mundo. Tercera cuestión, tercer asunto, son los bancos que no dan dinero, son las empresas que, bueno, aquí esta es lo de que hablaba antes, la ansiedad de la economía, lo que digo a mis compañeros, pero tú le darías a un cliente que podría fracasar o tú lo haces por solidaridad económica y luego fracasas tú también. Cuando el banco entiende que hay estas empresas que están en una posición marginal, claro, no quiere arriesgarse y luego hay puntos críticos, claro. Entonces, el, hay que reajustar el sistema. Nosotros, sin embargo, podemos trabajar juntos con AVI hacia una propuesta italiana tanto con la perspectiva de una evolución como en la perspectiva italiana de una evolución de un sistema industrial. En un mundo que es una paradoja porque es un mundo que tiene muchísima liquidez y que a la vez esta liquidez no llega a las empresas y no llega por esta primera razón y por una segunda razón, por una incoherencia, a causa de una incoherencia total entre la política monetaria del Banco Central Europeo y la política económica europea y nacional. ¿Dónde está el problema? Que si Draghi hace una política llamada anticíclica y baja los tipos para que llegue a los flujos a la economía real, las políticas económicas reales en realidad ponen un frenazo. Entonces no se crea un salto, no se crea un cambio que sí que está ocurriendo en Estados Unidos, porque las políticas son coherentes. La Reserva Federal hace una política monetaria expansiva, la flexibilización cuantitativa, y también los hacen los estados. Las dos piernas de la política económica van juntas y no hay ningún frenazo, no van la una en contra
de la otra. Entonces volvemos al punto de partida, el crecimiento en términos de política económica. Si hay una coherencia con la política monetaria, y claro, tiene que ser una política anticíclica, y lo hemos visto, la política anticíclica permite al país crecer más que nosotros, como Estados Unidos, y luego, claro, tiene que haber una selección, hay que detectar las industrias que se quiere llevar a cabo, pero es en el interés de Alemania y de Italia, porque son los dos países industriales de Europa, es nuestro interés, porque nosotros vivimos en una Europa que tiene el mercado más rico en el mundo, y tiene la deuda agregada más pequeña con respecto a Estados Unidos de América. Y pese a esto nosotros solo tenemos consecuencias negativas y no podemos producir cosas positivas. Yo espero que el encuentro en Ventotene produja una visión de Europa positiva como la que dio Spinelli en los años 40-41, porque cuando él escribió esas cosas era algo imposible para el contexto de esa época, y cuando nosotros hablamos de una Europa federal, alguien nos dice, bueno, no tenemos que hablarlo ahora porque no va a suceder hoy. Yo no sé si va a suceder hoy o en el futuro o nunca. Pero yo, como patronal italiana, como representante de patronal italiana, me gustaría encontrarme en una lógica largoplacista. Quisiera imaginar una Europa federal, pero antes que esto, imaginar una política económica europea que pueda ayudar a los ciudadanos europeos, que pueda ayudar a Italia, que pueda ayudar a Europa y tener consecuencias positivas, porque tenemos potencialidades increíbles, porque ven el hecho de que muchas empresas después de algunos años vuelven a Europa en lugar de quedarse en China, el hecho de que muchos miran al mercado europeo, y mientras que nosotros miramos a los demás mercados mundiales y y no nos recordamos que este es el mercado más rico del mundo. Nosotros tampoco hemos entendido el lugar en el que vivimos. Por esto la situación económica, la cuestión económica es relevante. Entonces, para volver a la respuesta de Jean Bonnet, mis objetivos son políticos, mis aspiraciones son económicas. Nosotros tenemos que esperar que Renzi, Merkel y Hollande hablen de las explicaciones económicas, empezando por ellas, para implementar y alcanzar políticos objetivos, y no al revés. De no ser así, sería un fracaso total esa conferencia en Ventotene. Si no hay una convergencia de pensamiento entre los tres. Y claro, y esto también afecta a nosotros, a las empresas, a nuestras elecciones, y si luego fracasamos, nadie nos ayuda. Entonces tenemos que estar muy atentos. Es por esto que yo tengo pesadillas, y pueden preguntárselo también a su mujer, a mi mujer. Desafortunadamente, tenemos muy poco tiempo. Tenía muchas preguntas, pero la demanda final es de la manera en que hablas, en que te presentas, de cómo te candidaste, de toda tu actividad, desde la universidad hasta todas las asociaciones. Se nota una pasión por este tipo de enfoque, pero también se habla de crisis de representación. Las asociaciones pierden afiliados, hay muchos enfrentamientos internos. ¿Tú crees que se trata de un momento en que la sociedad se está destrozando? ¿Nos convertimos cada vez en personas más individualistas? ¿O tenemos un valor que podemos dar, una aportación para este país? Pues yo creo que sí. Yo creo que ante todo el papel se consigue, no se declara. Por tanto, está hecho de muchas actuaciones, muchos elementos que me enseñaron. Porque me enseñaron que hace falta ser consistentes y luego también arrojar resultados. Por tanto, decir y luego hacer y actuar en consecuencia de lo que has dicho, porque de no hacer así, los demás se van a dar cuenta de que eres inconsistente. Luego, también considero que es inútil declarar o afirmar nuestra importancia,
Por tanto, mantener las expectativas bastante bajas porque tenemos que trabajar, sobre todo, arrojar resultados y tenemos que convertir nuestra rabia en pasión, como has hablado de pasión. Por tanto, en lugar de cabrearnos porque las cosas no van bien, tratamos de encontrar nuestra pasión y tratar así de encontrar la solución. Porque no somos turistas, somos ciudadanos, por tanto somos corresponsables. Yo me enfado mucho cuando algún amigo mío hablando de Italia dice los italianos, como si él no fuera italiano, ¿no? Como dijo Biaggi, Italiani no es una ciudadanía, es una profesión. Por tanto, yo trabajo por los italianos que se sienten ciudadanos. La otra cuestión es la cuestión de la representación. ¿Qué significa representar intereses? En resumidas cuentas, quiero darles la idea de lo que nosotros consideramos que significa representar los intereses como patronal italiana, representando a nuestros asociados, también estando atentos a las peticiones y a las necesidades que vienen de nuestros ciudadanos y del país. Por tanto, representar para nosotros significa actuar como puente entre los intereses de las empresas y del país y no defender intereses. ¿Qué significa todo ello? Significa que antes que representar ante el país los intereses, la primera pregunta que tenemos que responder es si aquellas propuestas que concebimos están en pro del país, en beneficio del país, y si es así, pues podremos defenderlas. Y si tú brindas ideas que no están en pro del país, pues más vale que salgas de la patronal. Y si no estás de acuerdo con este tipo de actitud, pues que salgas de la patronal, porque nuestra tarea, lo que queremos hacer es representar intereses y no defender intereses. Si tú también quieres representar intereses, pues serás bienvenido en la patronal. Nuestras puertas están abiertas. Por tanto, queremos combatir los que defienden intereses y queremos representar intereses. Porque nosotros tenemos la pasión de vivir un momento presente que puede convertirse en el futuro para el país, y vivir en el futuro es lo más bonito que podamos experimentar. Yo tengo muchas ganas de que llegue el día de mañana porque ya quiero experimentar lo que es el futuro, ya lo estoy haciendo en el día de hoy. Muchas gracias a Vincenzo Boccia.